viajar por el torrente sanguíneo e ir a cumplir su función en la célula u órgano diana. ¿Ya? Las neurohormonas hacen la función tanto de hormonas, ¿ya? Pero también puede actuar a nivel del sistema nervioso, o se llaman neurohormonas. ¿Ya? Bueno, no va a dar cuenta. ¿Qué más? ¿Qué será célula blanco o célula diana? No va a dar nunca. ¿Cuántos tipos de hormonas liberadoras tenemos a nivel del hipotálamo? ¿Cuántas hormonas liberadoras tenemos a nivel de hipotálamo? ¿Cuáles son? Ya la GHRH, que es la hormona liberadora de somatotropina. ¿Qué más? CRH, ¿cuál es la CRH? O CHR también. Hormona liberadora de corticotropina. La TRH o THR. Tirotropina, hormona liberadora de tirotropina. ¿Y cuál más? 10.000 veces. ¿Qué más? HR o RH, ¿es cierto? Que da igual si sigue en inglés. Esa es la hormona liberadora de gonadotropina, ¿no? Bueno, no digo más. Vamos a cerrarlo nomás. ¿Puede apagarlo? ¿Por qué no va a dar? Hasta que traiga la... Por eso otro cable No tengo ese conector para el otro cable. Si tuviera, ya le había puesto. Hay última oportunidad. No da oportunidad, la prolactina, que no tenía una hormona liberadora en sí, pero sí tenía una hormona inhibidora, ¿no es cierto? Que era la dopamina, que regula lo que es el eje hipotálamo hipófisis de prolactina. Muy bien. Para que todas estas hormonas puedan actuar en armonía dentro de nuestro medio interno, porque cuando ya dejan de actuar así, empiezan a haber las enfermedades y los trastornos, ¿no es cierto? Tiene que haber una regulación normal de estas hormonas, ¿ya? Pero para que una hormona actúe, tenemos que tener dos cosas. Puede ser que tengamos un agente externo, ¿ya? Que produzca que se liberen hormonas, o puede ser que de nuestro mismo medio interno, por algún motivo, haga que se liberen también hormonas, ¿bien? Entonces, tiene que haber una célula receptora, ¿ya? Que recepcione ya sea el estímulo externo o interno para que se libere. Esta hormona receptora va a empezar a actuar y va a hacer que la misma hormona empiece a producir, ¿ya? Empieza a producir hormonas. A ver, vamos a conectarlo ahí. Voy a apagar la luz para que se pueda ver. Por favor, gracias. Muy bien. Entonces esta célula que va a recibir el estímulo externo e interno va a recepcionar lo que es un estímulo primario, y ese estímulo primario va a estimular la liberación hormonal para que cualquier hormona pueda salir, viajar por el torrente sanguíneo y producir su efecto en la célula diana. Solamente que en ese órgano o esas células dianas puede ser que haya receptores para esa hormona que se libere, o puede ser que algunas no tengan receptores para esa hormona. ¿Bien? De esa forma va a hacer y va a producir el efecto en nuestro cuerpo. ¿Cómo qué? Por ejemplo, ¿qué? El efecto de la adrenalina, por ejemplo, ya que es más fácil de explicar.
La adrenalina va a empezar a actuar, por ejemplo, en estado de estrés, en estado de que nosotros estemos ante una huida o escape, ¿no es cierto?, de tensión, va a empezar a secretar esta adrenalina. La adrenalina es una hormona tipo neurohormona. ¿Por qué? Porque va a ser secretada por la glándula suprarrenal, pero también va a ser distribuida a nivel del sistema nervioso, entonces es una neurohormona. ¿Cómo es que esta adrenalina va a salir y va a cumplir su efecto? Por ejemplo, nosotros estamos, no sé, saliendo aquí afuera de la UCEBOL y estamos esperando ahí el micro, la 99, para que nos lleve, pero ya son las 8 de la noche y más, ¿no es cierto? Y estamos ahí con el celular afuera. Y más viene alguien y nos quita el celular. El actuar de la persona puede ser una, o que te quedes impactado, ¿no es cierto? Y te quedes ahí porque te robaron el celular. O otra, que tú empieces a gritar y correr, ¿no es cierto?, tras de la persona o lo que te agarró, ¿no es cierto?, te quitó el celular. Esa es una forma de actuar. Y esa forma de actuar es gracias a la adrenalina, ¿ya? La adrenalina va a empezar a secretarse en el minuto 1 de que te quiten el celular y tu cuerpo empieza a sentir, tu percepción, o sea, ese estrés, ¿ya?, que te produjo porque te roban el celular. Entonces, la adrenalina va a salir en primera instancia y te va a dar un boom de que no vas a saber si quedarte paralizado o correr. Por lo general, las personas corren, ¿ya?, o se van hacia un lado y empiezan a tener aumento de la adrenalina. En primer momento, la adrenalina va a hacer ¿qué en tu organismo? ¿Qué te va a producir la adrenalina en tu cuerpo? Va a recepcionar el estímulo, va a liberar más hormona adrenalina, pero en un inicio va a actuar el sistema nervioso. ¿Y qué va a hacer la adrenalina en tu cuerpo? ¿Para qué la utilizamos la adrenalina en emergencia? Ya te va a producir vasodilatación, claro, y al producir vasodilatación va a producirte diaforesis, sudoración. ¿Sí? Es un efecto de la adrenalina. Va a producirte taquicardia, ¿no es cierto? Va a producirte ¿qué? A nivel respiratorio. ¿Disnea? No creo, porque si no, ¿para qué lo vamos a utilizar la adrenalina ante una parada cardíaca, digamos, cardiorrespiratoria? Se supone que la adrenalina revive a los muertos, ¿no es cierto? Pones adrenalina, 1, 2, 3 y hasta que sale, y si no sale, pues ya no lo revivimos. ¿Y la adrenalina entonces qué hace? Va a hacer que aumente el flujo, produciendo vasodilatación, empieza a latir el corazón, empieza a haber taquipnea, ¿no es cierto? Va a haber aumento de la respiración. ¿Qué más? ¿Las pupilas cómo se ponen? ¿Se cierran o se vasodilatan? Sí, ¿no es cierto? Se vasodilata. Entonces se va a volver midriática, se llama midriática. Muy bien. Entonces esos efectos empieza a tener la adrenalina, ¿no? Y ese efecto de la adrenalina puede durar entre 3 minutos a 5 minutos y después se desaparece en el cuerpo, ¿ya? Es el mismo efecto que tarda una adrenalina en ampolla al colocarle a una persona que está en parada cardiorrespiratoria, ¿no es cierto? Colocamos cada 3 minutos una ampollita de adrenalina, media ampollita de adrenalina o lo que fuera necesario, ¿ya? Una vez que ese estímulo de la adrenalina, que fue el inicial, que te produjo sudoración, que te dio taquicardia, que estás ahí toda taquipnéica, nerviosa, ay, me robaron mi celular, y empiezas a llorar, ¿no es cierto? Empieza a secretarse una segunda hormona, tercera hormona. ¿Cuál hormona sería la segunda que se secreta? Por ejemplo, se podría secretar el cortisol. Que el cortisol va a hacer que aumente tus niveles de estrés ante lo que te robaron. Porque imagínate que te roben tu iPhone 15 que recién te lo sacaste, ¿no? Y para el colmo, que lo sacaste a crédito, ¿no? Pucha, ahí. ¿Para qué? ¿No? Vas a seguir pagando toda la vida. No sé dónde vi una noticia ahí en el TikTok que le habían robado a un jovencito de su iPhone y lo seguía pagando el pobre, ¿no? ¿Te genera un estrés? Sí, ¿no es cierto? Pero te va a generar un estrés y vas a estar pensando que uno, lo perdiste, dos, vas a pagar algo que no vas a tener, ¿no es cierto? Y también te va a liberar otras hormonas, más o menos son tipos terciarias, por ejemplo. ¿Qué otras hormonas ustedes piensan que se liberaría ante esa situación?
de estrés y de tensión. Adrenalina, cortisol, ¿qué más? Especialmente se liberan las de la glándula suprarrenal. Se libera también aldosterona. ¿Qué más? Aumenta el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué más? Puede activarse la antidiurética o la ADH, sí. Por eso algunas personas, ante el miedo que hacen, los perritos les pasan, por ejemplo, pero a los seres humanos también. Se pueden orinar, ¿no es cierto? Sí, puede activarse o desactivarse, mejor dicho, esa hormona ADH, ¿ya? Y puede haber relajación de esfínteres, ¿no? E inclusive se puede defecar, ¿no? Porque el estímulo puede producir un estímulo también vasovagal que puede afectar al parasimpático, ¿no? Y al simpático. El parasimpático es el que controla el parasimpático. Los esfínteres, ¿no es cierto? Entonces también por ese estímulo de la adrenalina, del cortisol y de todo, porque sube la presión, te da taquicardia, te pones mal, puede producirte esa relajación de esfínteres, pero el primero que se produce es el de orina. Ya para que ocurra lo otro, mayormente puede ser por algún tipo de traumatismo, ¿ya? Es más común que haya, o por enfermedades de tipo degenerativas del sistema nervioso también. Muy bien. Una vez que hay estos estímulos y que haya producido todos esos efectos en las células diana, que quiere decir que la adrenalina tiene muchos receptores en varios puntos de nuestro organismo, pero no en todo, ¿no es cierto? En varios puntos de nuestro organismo van a activarse y va a dar como resultado los síntomas que mencionábamos, ¿no es cierto? En un ejemplo. ¿Cómo es que se regula así estas hormonas? Todas, ¿ya? La mayoría de estas hormonas van a estar reguladas por algo que se llama retroalimentación negativa o feedback negativo, ¿ya? Todas. Va a haber sí situaciones fisiológicas que son bien contadas, son 3, ya donde va a haber una retroalimentación positiva. Pero en general, la mayoría van a ser retroalimentación negativa. ¿Y en qué consiste esa retroalimentación negativa? ¿Qué es? Es cuando una hormona se autorregula sola, sin necesidad de otras hormonas, ¿ya? Pero que a esa autorregulación suficiente de esa hormona puede intervenir sistema nervioso, puede intervenir, por ejemplo, estímulos visuales, gustativos o de ritmo circadiano para que pueda regularse. Pero la mayoría va a ser solamente de tipo autónomo, que la misma hormona se regula cuando está alta o la misma hormona se regula cuando está disminuida. ¿Cómo es esto? A ver, un ejemplo de hormona de crecimiento, por ejemplo. Va a recibir un estímulo externo durante la niñez para que ese niño crezca en talla, ¿no es cierto? El estímulo externo puede ser que sea mayormente nocturno, como vamos a hablar hoy día de hormona de crecimiento, mayormente se va a activar en la noche para que pueda secretarse mayor cantidad y el niño pueda crecer en talla. ¿Muy bien? Entonces, el estímulo circadiano nocturno va a hacer que a nivel de hipotálamo empiece a liberarse esta hormona liberadora de hormona del crecimiento. Va a ser la hormona 1. Esta hormona 1 a su vez va a promover a nivel de la adenohipófisis que se secrete y se libere y se produzca una hormona 2, que sería en todo caso la somatotrofina o GH. Esta hormona va a ir por el torrente sanguíneo y va a ir buscando sus células diana en todo nuestro cuerpo, sus receptores para células diana. La hormona de crecimiento tiene receptores en todo nuestro cuerpo, no hay ningún lugar que no tenga un receptor para hormona de crecimiento, ¿ya? Porque si no, no creciéramos normalmente, ya vamos a ver esas enfermedades también. Una vez que sean estimuladas y que hayan captado esos receptores para hormona de crecimiento, se va a liberar tercera hormona. En todo caso, aquí vendría a actuar la IGF-1 o el factor de crecimiento tipo insulínico 1, que es el que va a promover y el que va a viajar ya a todo nuestro cuerpo para ir a buscar mayor cantidad de receptores y poder cumplir su acción, ¿ya? ¿Qué quiero decir? Que tanto como la hormona 2 y la hormona 3, en caso de hormona de crecimiento, van a salir por el torrente sanguíneo y van a actuar para que nosotros crezcamos
normalmente en tallo. Y tienen receptores en todo nuestro cuerpo. Una vez que haya habido ese estímulo en la célula diana, ¿ya? Y haya llegado a todo nuestro cuerpo, esta misma hormona que llegó, la tercera hormona, la última, va a enviar señales hacia atrás, por eso se llama retro, ¿no es cierto? Hacia atrás, a la segunda hormona y esto otra vez a la primera hormona, ¿ya? Para que cese y termine la secreción en cascada de hormona del crecimiento. Porque si ya están repletos los receptores y están cumpliendo su función, va a decir que ya no necesita más hormona y que bloquee el estímulo de secreción en cascada. Por el contrario, cuando un órgano o un lugar específico necesita hormona de crecimiento, van a enviar estímulos también para que sea secretada la cascada y sea compensatoria. ¿Muy bien? Feedback negativo. ¿Y alguien sabe en qué situaciones tenemos feedback positivo? Fisiológicamente. ¿Y qué significará feedback positivo? No, la fiebre es un síntoma, pero sí tiene su mecanismo de regulación, pero no tiene nada que ver con el feedback. Pero sí vendría a ser. Por ejemplo, ¿cuál? Feedback positivo significa que esa cosa o esa hormona o ese estado fisiológico va a seguir produciendo sin parar, positivo. Va a haber mayor producción. Y que tiene que haber algo externo o algún otro agente que bloquee. Más solita no se va a poder regular, como estas hormonas que autonómicamente pueden regularse. ¿Ya? En cambio de eso, o es algo externo que va a parar, ¿no? Pero no se pueden autorregular. O van a seguir secretándose y no va a parar nunca su secreción. En algunas situaciones. Por ejemplo, ¿qué? La prolactina. Va a haber un momento, muy bien, en uno de los estados, la prolactina va a haber un momento en que vamos a necesitar que se produzca mayor cantidad, ¿no? Porque necesita dar lactancia para ese bebé, ¿no es cierto? Para su crecimiento. Entonces, ahí va a haber mayor producción. ¿Y para o no para esa producción de prolactina? Va a parar en un momento, ¿ya? Pero, por lo general, si hay el estímulo de succión, no va a parar nunca. Por eso es que hay niños de 5 años que todavía siguen chupando leche materna, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Mientras haya un estímulo de succión, va a haber secreción de leche materna. Entonces, la lactancia es un feedback positivo porque va a haber una producción constante, ¿ya? De leche materna. ¿Qué otro estímulo positivo conocen? ¿Se acuerdan de la cascada de la coagulación? Que no tiene nada que ver con la parte hormonal, pero tiene su mecanismo de retroalimentación positiva, especialmente cuando hay un daño a nivel tisular, ¿ya? Va a producirse mayor cantidad de plaquetas, mayor cantidad de fibrinógeno, y de factor de coagulación 5, para que se agrupen y formen lo que es el coágulo, ¿no es cierto? Y empiece a haber la cicatrización, ¿no es cierto?, de una lesión, ¿ya? Entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué pasa? Va a hacer que se produzca mayor cantidad de esas cosas. Y solamente va a terminar su producción cuando se haya creado, ¿qué? El tampón, ¿no es cierto? Exactamente, ya sea interno o externo, si no, no. Entonces, ese estímulo, que no es por otra hormona ni por otra causa, que es un efecto ya de la misma coagulación, va a producir un efecto positivo. Muy bien. Y el tercer efecto lo van a buscar de tarea para su casa, ¿ya? Muy bien. En cuanto a los tipos de hormonas, tenemos hormonas esteroideas y no esteroideas. Dentro de las esteroideas son las que vamos a hablar mucho del cortisol, aldosterona, estrógeno, progesterona, testosterona. En cuanto a las proteicas, vamos a tener la insulina, las hormonas de crecimiento, la prolactina, la calcitonina, que también vamos a hablar, el glucagón. En cuanto a las no esteroideas, vamos a dividirlas en las
derivados de aminoácidos simples y las glucoproteínas, ¿ya? Pero en realidad de todas estas hormonas, todas se las he mencionado cuando hablamos en la primera clase de la secreción hormonal desde la hipófisis hasta la última glándula, ¿no? Que fue la suprarrenal y las hormonas gonadales, ¿no? Y vean todas, lo único que va a depender es tu derivado de dónde viene y por qué y para qué nos sirve saber de dónde y de qué tipo pertenece esta hormona. Pasa que la síntesis va a tener mucho que ver en cuanto a su fábrica de estas hormonas. Por ejemplo, la síntesis de las hormonas aminas y esteroideas son más fáciles de producir para el cuerpo y la producción va a ser más rápida que, por ejemplo, para las hormonas que vienen a ser derivadas de proteínas y de peptídicas. ¿Por qué? Porque estas hormonas derivadas de proteínas y peptídicas tienen que pasar un proceso que se llama proceso de fabricación de hormonas desde prehormona, prohormona y hormona. En cambio, las aminas y las esteroideas va a ser directamente el precursor, tanto el colesterol y de las aminas, como por ejemplo la tirosina, y va a producirse directamente, sin pasar un proceso enzimático muy minucioso como para la síntesis de proteínas. O sea, va a ser más rápido el proceso de fabricación de esas. ¿Y por qué? Pasa que, por ejemplo, ya una hormona proteica como la insulina, que vamos a hablarla, es derivada de proteína. Y para que esta insulina se fabrique y llegue a ser insulina y pueda ser utilizada por nuestro cuerpo, tiene que empezar a nivel del retículo endoplasmático a producirse, a hacer su síntesis de él. Luego va a migrar hacia el aparato de Golgi y después del aparato de Golgi se va a almacenar en vesículas y va a salir. Todo este proceso va a ser de conversión en prehormona, prohormona y cuando estén los gránulos de vesículas van a ser hormonas de insulina. ¿Ya? ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando hay, por ejemplo, diabetes mellitus, ¿ya? No es un proceso, y hay resistencia a la insulina, por ejemplo, no es un proceso rápido y fácil para que se produzca lo que es la misma insulina para ser utilizada, ¿ya? Es por eso que hoy en día hay alta resistencia a la insulina, tiene que pasar por un proceso y cuando las células están desgastadas, por ejemplo, para diabetes tipo 2, este proceso no va a ser óptimo y entonces va a empezar a fallar las células que producen insulina y no van a ser rápidas de como un niño, por ejemplo, de 10 años, una persona de 15, ¿no? Va a empezar a fallar ese proceso, ¿ya? Y es por eso que la utilización de insulina va a empezar a fallar y puede aumentar lo que es las complicaciones de la diabetes mellitus. ¿Bien? Perfecto. Los efectos de las hormonas vamos a ver que son muchísimos, ¿ya? Podemos tener hormonas estimulantes que promueven, por ejemplo, una acción, ¿ya? O la acción de un tejido, por ejemplo, como la prolactina, que va a hacer que aumenten los vacinos mamarios, ¿no es cierto? La glándula mamaria toma un aumento y nos ayude a producción de leche, ¿no? Puede tener efecto inhibitorio, donde disminuye la actividad de un tejido para que ya cese el crecimiento de ese tejido, por ejemplo la somatotropina, que es la reguladora de hormona de crecimiento. Puede tener un efecto antagonista, que es cuando tiene efectos opuestos, ¿no es cierto? Por ejemplo, insulina-glucagón. Insulina disminuye los niveles de glucosa y glucagón aumenta los niveles, ¿no? Es un mecanismo ahí de compensación. Sinergista, que es cuando una hormona necesita la ayuda de otra para potenciar su acción. Así como el efecto sinergista en los medicamentos, también podemos tener a nivel hormonal ese efecto sinergista. Por ejemplo, hormonas de crecimiento y hormonas tiroideas, que juntas van a hacer que ese niño crezca en talla, tanto la parte de los órganos, de los huesos, como también la parte del medio interno, la regulación del hipotálamo, que lo hace la hormona de la T3 y T4. Y trópica es cuando una hormona altera un tejido, ¿ya? Para que cambie. Por ejemplo, las hormonas gonadotrópicas, especialmente en el ciclo menstrual, que hace que cambie el endometrio, ¿no es cierto? Dependiendo del ciclo, pues va a haber menstruación y va a haber ovulación, ¿no es cierto? Entonces ahí está, ese es el efecto trópico. Otros efectos, dentro de estos efectos tenemos el efecto endocrino, que es el que la mayoría de las hormonas cumple,
de viajar por el torrente sanguíneo y tener su receptor en estos órganos o células blancas. También pueden tener un efecto parácrino, que cuando esta hormona tiene o es liberada muy cerquita de su receptor, por ejemplo, que capta rápidamente y empieza a ser el estímulo primario. O también puede ser, como les mencioné, autócrina, que es cuando la misma célula produce y libera su hormona, y ahí mismo hay receptores para que puedan hacer su efecto esta hormona. En cuanto al mecanismo de transporte de las hormonas, vamos a ver que pueden ser hidrosolubles y pueden ser liposolubles. Hidrosolubles mayormente son los péptidos, catecolaminas y las glucoproteínas, y se llaman hidrosolubles porque se van a disolver especialmente en el plasma y van a ser transportadores, o sea, se van a transportar al tejido efectivo y van a requerir segundos mensajeros para su activación, ¿ya? En cuanto a las hormonas liposolubles, van a necesitar, para hacer su efecto, ya van a necesitar proteínas, como proteínas transportadoras para que la lleven a su célula y pueda hacer su efecto. Como por ejemplo, ¿qué proteína? Mayormente utilizan albúmina para ser transportada al organismo y puedan cumplir su acción o efecto, ¿ya? Entonces, así requieren una de tipo plasmática y la otra de segundo mensajero activado. En cuanto a su eliminación de estas hormonas, la mayoría se van a liberar o se van a eliminar tanto a nivel renal como también a nivel de las vías biliares, pero hay algunas hormonas que se liberan ya ellas mismas solas. Entonces, no necesitan eliminarse ni por el hígado ni por el riñón, ellas mismas se autocontrolan y ellas mismas se autoeliminan del cuerpo, ¿ya? Y el feedback negativo que les mencioné de la regulación hormonal que está ahí. Y otros estímulos para regulación aparte del feedback, como les mencioné, el nervioso a través de estímulos visuales, táctiles, gustativos, los de ritmo circadiano como sueño y día, que también van a hacer que se activen algunas hormonas y otras que estén más tranquilas. Por ejemplo, la hormona del cortisol, ¿en qué horario más se libera? En la noche, dice. Pero tiene su horario específico y no es en la noche. Es en la madrugada amaneciendo. Vamos a ver cuando nos toque cortisol, vamos a saber la hora exacta en cuánto se libera. Por ejemplo, la hormona del crecimiento, ¿en qué momento se libera? Ya les dije, en la noche. ¿Pero en qué hora exacta? Porque saben que todo tiene su hora exacta para liberarse. No es nada más, no sé, cuando ustedes quieren salir tienen su hora exacta, ¿no? Voy a salir a las 10, pero la mayoría llega a las 12. No, las hormonas no son así. Las hormonas se liberan a las 10 porque a las 10 tienen que ser liberadas, no llegan tarde. Si llegan tarde, va a haber efecto negativo, ¿no? Enfermedades, ¿no? Si no llegan nunca, vamos a tener falla baja o bailarismo, ¿no? Y si llegan más antes, vamos a tener acromegalia y gigantismo, ¿no? Como aquí dicen, llegan antes y empiezan a ayudar a limpiar la mesa, ¿no es cierto? Lo mismo, ahí llegan antes y va a empezar un desajuste ahí hormonal que vamos a ver ahorita, ¿ya? Entonces las hormonas tienen su hora exacta de liberación, todas, para que tengan un efecto, ¿ya? Y es por eso que empiezan a haber enfermedades. Muy bien, en cuanto a las funciones de las hormonas, estas funciones son las clásicas, ¿ya? Las funciones primarias de cada tipo de hormona. Pero cada hormona vamos a ver que cumple más de 10, 20, 30, 40, hasta más de 300 funciones puede cumplir una hormona, ¿ya? En cuanto a las funciones principales, por ejemplo, de la hormona del crecimiento, va a ser crecimiento y desarrollo, de producción, utilización y almacenaje de energía, las van a hacer las hormonas tiroideas, por ejemplo, del equilibrio en nuestro medio interno, hormonas tiroideas también, junto con hormonas del crecimiento, insulina y glucagón, que también controlan nuestro medio interno, ¿ya? De reproducción, la van a hacer las hormonas gonadales, estrógeno, progesterona, LH, TSH, testosterona, ¿ya? Las que van a cumplir acciones complejas y necesitan que varias se reúnan, hormona del crecimiento, tiroideas, insulina, glucagón, por ejemplo, ese es un eje mortal. Una sola hormona puede producir efectos diferentes
varios órganos? Sí, ya hemos visto la adrenalina produce un efecto en el corazón, otro en la respiración, otro en la pupila, ¿no es cierto?, en la piel. Y la regulación de un proceso biológico puede requerir varias hormonas para que pueda estar nuestro cuerpo en armonía, ¿no es cierto? Si no, vamos a ver que los estímulos pueden aumentar o pueden disminuir. Llamamos enfermedad primaria, porque son las que vamos a ver, cuando el defecto de esa hormona está a nivel de su glándula primaria, como tiroides, gónadas y suprarrenal. Ejemplo, ¿ya? Puede ser hipotiroidismo primario, ¿ya? Como patología de tiroides primaria, pero el hipotiroidismo también puede ser secundario si el efecto lo encontramos en la hipófisis. Y ahí sería llamado ya no hipotiroidismo primario, sino hipotiroidismo secundario. Y en el caso contrario de que el efecto esté más arriba, a nivel hipotalámico, se va a llamar enfermedad terciaria, cuando el efecto esté a nivel de hipotálamo. Y ahí se va a llamar hipotiroidismo terciario, ¿ya? Eso a manera de que uno sepa cómo diagnosticar y escribir. Mayormente las causas que pueden aparecer tanto en hipotálamo y hipófisis van a ser debidas a tumores neuroendocrinos que vamos a empezar a ver hoy, ¿ya? Y en cuanto a las tiroides, gónadas y suprarrenales, que son las primeras glándulas, el efecto puede ser por tumores, el efecto puede ser porque no hay consumo de un producto en la alimentación, por ejemplo del yodo, que te produzca un déficit de yodo, te produce hipotiroidismo, o puede ser porque a esas glándulas se le ocurre autodestruirse por autoinmunidad, ¿ya? Entonces ahí empieza a ver esas enfermedades. ¿Bien? Perfecto. Con esto terminamos lo que es el primer tema de... Está, ¿dónde creen que está? ¿Dónde están esos países medio raros, no? India, Turquía, ¿no es cierto? Todo lo que es India, África, aunque ustedes no lo crean, vamos a ver que de ahí derivan las enfermedades más raras. ¿Cuánto creen que miden? 2.37. El primero que entró en la Guinness Record medía 2.72, 2 metros con 72 centímetros, o sea, registrado, ¿no? Que esté con escrito, con foto, con todo. Pero obviamente en la antigüedad y por algo hay series y todas esas cosas de que los gigantes existían, ¿no? ¿Ya? Pero registrado en los registros y en los libros de medicina está este hombre que es más antiguo, que medía 2 metros con 72 centímetros. Actualmente el gigante vivo, porque hubo uno antes de él que medía 1,62 y falleció, perdón, 2,62 y falleció al mes, no sobrevivió, entonces quedó solamente con este señor que es de Turquía, ¿ya? Y que mide 2.37. Jugadores de la NBA, el más grande, ¿cuánto creen que mide? 2,10, 2,17 centímetros, o sea que sí son súper grandes, ¿no? O sea, no va a quedar mirándole ahí, ¿ya? Entonces, cuando hablemos de gigantismo y enanismo, tenemos que ver como referencia, como su compañero decía, hasta cuánto es la talla normal y hasta cuánto es la talla mínima, ¿no es cierto? Pasa que esta cuestión de estándares de talla, mejor dicho, va a depender de la región y de la raza a que uno pertenezca, ¿ya? Entonces, no es lo mismo decir nuestra talla que es estándar, por ejemplo, aquí en Bolivia, que para hombres es hasta 1.70, y harán unos 20 años atrás el estándar en Bolivia era de 1.65 para hombres, porque aumentó a 1.70, y yo creo que con esto de que se acaba el censo y todas estas vainas que van a ponerse al día, va a cambiar un poquito muchas medidas en cuestión de tallas y todo, porque hoy en día ya los niños están midiendo, ¿no? 1.75, 1.80, bien grandes, ¿no? Entonces cambia todo. Y por ejemplo, la región europea, el estándar máximo para ellos normalmente es arriba de 1,85. Normalmente, ¿no? Para ellos es normal, no podemos decir de gigante, ¿ya? Entonces eso va a depender de cada región donde nosotros vayamos, ¿ya? Por ejemplo, para normal, para los jugadores de la NBA son que tengan 1,90, 2, 2,10,
normal, ¿ya? No hay una talla top para todo el mundo, solamente se considera tallas estándares dependiendo a su percentil de región, ¿ya? Se dice que para Latinoamérica, toda Latinoamérica, especialmente Sudamérica, como Venezuela, Colombia, Brasil, Perú, nosotros, ¿no es cierto?, Argentina, Chile, el estándar en varones, así más o menos un promedio, es arriba de unos 75, ¿ya? Normalmente, ¿no? No sé de dónde han sacado eso, pero de ahí nos dieron el estándar. Y para las chicas, el estándar top es hasta 1,60, ¿ya? Y de ahí hay variables, ¿bien? Y lo mínimo, por ejemplo, para decir que una persona es enano, no se lo voy a contar después lo del enanismo, para que hablemos aquí primero de talla grande y gigantismo. Y el enanismo también tiene sus medidas, ¿ya? Pero para que no nos pasemos a talla baja y hablemos primero de gigantismo y atrofia. Muy bien, entonces estas dos enfermedades se parecen en la sintomatología en mucho, ¿ya? Pero, por ejemplo, el gigantismo va a aparecer durante la niñez y la adolescencia. En cambio, acromegalia va a aparecer ya en la persona adulta, ¿ya? ¿Y hasta cuánto consideramos que ya una persona es adulta? Se dice que normalmente el cierre de la epífisis de los huesos van a ser en 21 años, cuando cumplan 21 años los varones y 18 años las mujeres, ¿ya? A nivel estándar, eso sí es estándar, ¿ya? Entonces, a partir de esas edades se consideran adultos, ¿ya? Se cierran esas epífisis de los huesos y empiezan puede aparecer ahí acromegalia. Y si ocurre antes este efecto de secreción de la hormona del crecimiento en aumento, pues se llama gigantismo, ¿bien? Hasta antes de los 21 años. Muy bien, una de las diferencias entonces es esa, que uno va a aparecer en el gigantismo durante la niñez y la adolescencia y la otra va a ser ya cuando la persona es adulta. Pero la sintomatología va a aparecer igual en ambos y las complicaciones que tienen estas enfermedades también van a ser casi igual. En cuanto a la acromegalia, va a ser ocasionada por el aumento de la producción de la hormona del crecimiento que se descontrola y empieza a aumentar. Pero la acromegalia, el aumento de esta hormona va a dar lugar a que haya una asimetría corporal en la persona. En cambio, en gigantismo, como está en el crecimiento, la talla va a ser simétrica. Los órganos van a crecer simétricamente, los brazos, el tórax, todo va a ser proporcional. Pero en acromegalia no va a ser simétrico, va a ser asimétrico el crecimiento. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener agrandamiento de los huesos faciales específicos, va a tener el crecimiento excesivo de los pies y de las manos, va a tener crecimiento o agrandamiento también de las glándulas sebáceas, ¿ya? Va a haber agrandamiento de la mandíbula, que va a ocasionar prognatismo o salida de la lengua, protrusión de la lengua, ¿ya? Va a haber crecimiento de algunos órganos internos dentro de la acromegalia, como por ejemplo el corazón, que va a empezar a crecer en comparación a otros órganos internos del cuerpo, ¿ya? En cambio, para el gigantismo, vamos a ver que el crecimiento es proporcional y todo crece correlativamente. Lo único que va a afectar va a ser la talla. Y luego las complicaciones que puede haber, pues va a haber en ambos. ¿Bien? ¿Y cómo nos podemos dar cuenta para un diagnóstico de acromegalia? Pasa que el diagnóstico de acromegalia es difícil, ¿ya? Igual de gigantismo. Por el mismo hecho de que no paramos viendo personas más grandes, ¿no es cierto? Nuestros estándares es 1,85 y ya cuando vemos 1,90, ¿no? Más o menos nos alarmamos. Pero por ejemplo, si vemos jóvenes en la adolescencia que todavía no han cumplido sus 21 años o sus 18 años y ya están midiendo 1,90, pues hay que tener una alarma y hay que ver por qué está ese crecimiento, a no ser que su papá también mida 1,90, que su mamá también mida 1,65, 1,70, ¿no? Pero si no hay de dónde tenga esa talla, en Latinoamérica tenemos que pensar que está pasando por un probable gigantismo. Y si fuera acromegalia es más difícil de diagnosticar. Dice que uno de los pilares para diagnóstico de acromegalia son las fotografías de cómo era antes esa persona y cómo fue cambiando después.
eso la secuencia de la fotografía. Porque la persona misma no se da cuenta del cambio ya que está sufriendo. Muchas personas van a llegar con síntomas, por ejemplo, de dolor de mano, de dolor de pies, van a sentir la hinchada porque pueden decirnos que se les hincha las manos, las articulaciones, dolor de mandíbula. Y antes de que sea diagnosticado con acromegalia, puede visitar a muchos médicos, ¿no? Reumatólogos especialmente, por el dolor osteoarticular que tiene, ¿no? Entonces hay que investigarlo bien, ¿ya? ¿Alguien sabe quién es ese señor de la foto? ¿Lo conocen? Ya murió ya hace unos 3 o 4 años. No lo conocen, ya no saben más que ver TikTok, digo yo. O sea, ya no miran ni lucha libre, ni Fórmula 1, o sea, ni para charlar de esas charlas buenas, ¿no? Luchador, ¿no es cierto? Un luchador es mexicano y es luchador de lucha libre, de, ¿cómo se llama este tipo de lucha libre? Pero son así medio locos, no usan máscara algunos, ¿no? Aquí teníamos un luchador también en Bolivia de lucha libre, que es uno de los que está registrado en los libros del Guinness Record, y es, no sé si se acuerdan, pero tal vez sus papás o sus abuelitos se deben acordar de Tatake Kimper. El gigante, exacto. No, él es paseño, o cochabambino. Pero de ahí, ¿no? Él también era luchador, ¿no? Y cuando entraba al ataque Kimper iba al Perú y no sé qué más, ganaba siempre la pelea, ¿no? El que apostaba por él, ganaba, ¿no? Muy bien, él también. Él empezó con su acromegalia, por ejemplo, a partir de los 30 años, que él no se había dado cuenta que tenía esta enfermedad, y empezó a tener cambios en la voz, porque las cuerdas vocales también sufren un cambio, se engrosan, ya se ponen gruesas, y empezó a tener dolores articulares, tanto de manos y de pies. Pero no es pues que un día para otro crece, no, ¿ya? El crecimiento y la deformidad es paulatinamente, que pueden pasar 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, 20 años, hasta realmente aumentar 1 o 2 tallas de zapato, ¿cierto? Entonces, otro de los métodos diagnósticos para acromegalia es preguntar si esa persona tuvo que comprarse una talla más de zapato, ¿ya? ¿Por qué? Porque normalmente nosotros llegamos a los 21 años, hombres y mujeres, y ya no crecemos más. Y el pie va a ser el pie número estándar. Son pies 35 hasta que te muras. Bueno, no, en envejecimiento reduce un poquito, ¿no? Pero hasta que te muras vas a ser talla 35, ¿no? Pero a que aumentes a 37, por ejemplo, medio raro, ¿no es cierto? Igual los varones, pueden ser 39 y hasta que aumenten, ¿ya? Y él empezó con sintomatologías así y falleció por problemas cardíacos, porque las complicaciones para acromegalia mayormente son cardiopatía, insuficiencia cardíaca, porque el corazón, como les dije, crece en esta enfermedad. Ahí volvemos la otra imagen de una señora normal a sus 37 años, ya normal. Normal, ¿no? En la primera no se parece normal, pero ya se notaba su facies, ¿no ves? O sea, normalmente, ahí por ejemplo, sin ver aquí, ¿tú pensarías que tiene algo de acromegalia? O sea, si antes no sabían que era acromegalia y están aprendiendo hoy día, todavía no tengo ni idea. Una vez normal, una vez a la señora con eso. Es lo mismo. Hoy día no vemos a todos normales, ¿no es cierto? Por eso es difícil el diagnóstico de la acromegalia, porque la misma persona no se da cuenta, a no ser que esté 24/7 y le saque 100.000 selfies como ahora y vea tus errores, ¿no? Pero como la mayoría utiliza filtro, ahora peor va a ser para diagnosticar esa acromegalia, ¿no? O sea, no da. ¿Ya? Entonces, la segunda imagen se ve los cambios en la evolución, por ejemplo, de su fascia, y especialmente miren el ensanchamiento del maxilar, el engrosamiento de los labios, igual aquí del señor, ¿no? Miren, de niño, de adulto, ¿no? Los dientes que se pueden separar, el cartílago de la nariz también aumentó de tamaño, porque también tienden a aumentar el tamaño de los cartílagos, ¿no? Los ojos igual un poquito más separados, pero para diagnóstico tenemos que ver también factores, por ejemplo, como las manos, que también se van a volver anchas y grandes, y eso sí se puede apreciar la diferencia, ¿no? Entonces,
Sí puede, este por ejemplo es un caso clínico que está en internet, muy bonito, creo que son como unas 3 o 4 páginas, pero lo detallan bien de cómo diagnosticaron a esta señora, porque a esta señora no le habían hecho un diagnóstico temprano, ya fue tarde, y tuvieron que pedirle, como ven, la evolución de sus fotografías para poder ver el estado de conversión de lo que es la acromegalia, ¿no? Miren, normal, 16 años normal, empezó su cambio a los 33 años, miren, se ve acá el cartílago crecido. Pero si tú no conoces a esta persona y llega por primera vez a la consulta, tú no puedes decirle, ay, tiene acromegalia, ¿no es cierto? A no ser que la persona te diga. Sí podés ver algo raro medio, pero ahí está, ¿no? Y a sus 52 años con el cambio total de la fase, ¿no? Igual le dio altas entrevistas por gigantismo. Y ahí se ve lo que es el cambio en la fascia, ¿no? Del agrandamiento y de la simetría facial que produce y del aumento de las manos, ¿no? De esta enfermedad nació un dibujo animado que es muy famoso y que es muy bonito porque a mí me gusta la toda, que se llama Shrek, ¿no es cierto? ¿Quién no ha visto Shrek? El que no ha visto, vean. Muy bien, ¿ya? Entonces de ahí viene, ¿no? Y en realidad Shrek fue sacado del actor de ese actor, ya fue como el modelo para que haya lo que es el Shrek, ¿no? Pero en realidad Shrek es una animación que se trata de una persona con acromegalia, pero no te dicen eso, ¿no? Cambian a un monstruo y toda esa vaina, ¿no? Pero ahí, de ahí viene, ¿no? Y miren, esa señora estaba normal y después empezó a cambiar su rostro, ¿no? Entonces, esta acromegalia y gigantismo, porque ambas se van a acompañar de todos esos síntomas porque va a cambiar el cuerpo de esa persona y el cuerpo y el cambio va a ser asimétrico y entonces van a tener disminución de la fuerza, van a tener fatiga facial, claro, porque se está aumentando el tamaño del maxilar, ¿no? Y van a empezar a doler las articulaciones, obviamente, ¿no? Dolor de cabeza, claro, por la misma irritación de los nervios, el crecimiento que está teniendo esa persona. Ronquera, porque ya les dije que se engrosan lo que es las cuerdas vocales. Dolor articular, especialmente de las manos y de los pies, que son los que aumentan de tamaño. Movimiento articular limitado, apnea del sueño, que está acompañado de estas personas con esa enfermedad. Inflamación de las áreas óseas alrededor de las articulaciones. Engrosamiento de la piel. Ahí venía el aumento de las glándulas sebáceas, ¿no es cierto? También las glándulas sudoríparas tienden a estar aumentadas, tienen diaforesis intensa o sudoración intensa, dedos y manos de pies ensanchados, exceso de vello, especialmente en las mujeres, y aumento de peso involuntario en estas personas, ¿ya? Muy bien. En cuanto al gigantismo, es lo mismo, lo único que cambia es la edad, como les mencioné. Y en el gigantismo, a diferencia de la acromegalia, todavía es mucho más frecuente de verlo, especialmente en algunas regiones, ¿ya? Igual tiene que ver con el aumento desmedido de la hormona del crecimiento. Y cualquiera de los dos, ya sea acromegalia o gigantismo, la causa principal para que ocurra este desorden de la hormona del crecimiento son tumores de tipo adenoma, ¿ya? Por lo general estos tumores no son malignos, son benignos, pero van y crecen a nivel de la silla turca y especialmente se alojan justo donde empiezan a formarse o producirse estas hormonas de crecimiento, ¿ya? Ahí vayan a atacar y empiezan a proliferar locamente la hormona de crecimiento, ¿ya? ¿Conocen? Brasilera, la mujer más grande de Latinoamérica, registrada, ¿no? Porque no registrada puede ser que haya, solamente que no se registra, porque ¿quién va a querer registrarse, no? Entonces sí, tienen ¿no? Claro, ¿quién va a querer registrarse ni para uno ni para otro? Aunque dan dinero en compensación, por si acaso, y el Estado tiene el derecho de darte casa, darte atención y todas esas cosas, ¿no? Cuando entras en la vida social, te hacen, ¿no? Te dan compensación monetaria y eso, ¿no? Asiáticos más que todos y europeos son los que más hay con este problema gigantesco, ¿no? En Latinoamérica, muy pocos casos, pero los casos registrados son poquísimos, como de ella, ¿no? Creo que si la buscan en internet, la mujer más grande del mundo, les va a salir ella y tiene su novio, creo que van a tener hijos por ahí, no sé muy bien el chisme de esa parte.
tanto para acromegalia como gigantismo, ¿ya? Solamente que aquí, por ejemplo, en mujeres va a haber lo que es la disfunción de los periodos menstruales, ¿ya? Puede haber o acompañarse de galactorrea. Igual en la acromegalia se acompaña de galactorrea. Pasa que donde están situadas las células productoras de somatotrofina, al ladito están las células productoras de prolactina. Y estos tumores invaden justamente estas dos tipos de células, ¿ya? Entonces ahí puede aparecerte galactorrea, visión borrosa, retraso puberal, un montón de complicaciones, ¿bien? Aparte de los adenomas, también hay otros tipos de tumores, pero en realidad tumores es la causa principal, como tumores plurihormonales, que quiere decir que no solamente va a afectar a la hormona del crecimiento, sino que va a afectar a la hormona tiroidea, a las hormonas corticotrofinas, prolactinas y todo, ¿no? Tumores pancreáticos, ováricos y pulmonares que hagan metástasis a nivel de silla turca y te puedan producir esto. Tumores carcinoides torácico-abdominal que también hagan metástasis y puedan producir estas enfermedades. En cuanto al diagnóstico, vas a diagnosticar gigantismo desde que era niño. Si tú ves la talla de los padres y relacionas con la talla de la familia y ese niño mide arriba de 1,90 y está en Latinoamérica, súper fácil, tienes que investigar tumor en la silla turca, ¿no es cierto? Otros estudios que vas a pedir: dosaje de hormona de crecimiento, rayos X de mano, magnesio, calcio, fósforo para ver lo que es la edad ósea en conjunto, ¿ya? Rayos X o tomografía también de silla turca se puede pedir, más específica y directa, ¿ya? Se puede pedir también rayos X de extremidades, de columna, pero yo creo que con una tomografía de silla turca o un rayo X de silla turca es suficiente para diagnosticar tumores, ¿ya? ¿Por qué? Porque no en todos lados tenemos tomógrafo, ¿no? De repente están en el campo y todo, y hay rayos X, y de rayos X de silla turca, ¿ya? En cuanto a las complicaciones, tanto para acromegalia y gigantismo, la parte cardiovascular va a estar afectada. La mayoría de las personas van a morir por insuficiencia cardíaca, ¿ya? Porque el corazón crece. ¿Hasta cuánto crece el corazón? Y ahí vienen los grados de insuficiencia cardíaca: grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4, ¿no es cierto? De insuficiencia cardíaca, y ahí fallece la persona, ¿no? Ya no se puede. Pones marcapaso y no da ni modo. Pueden tener pólipos del colon, intolerancia a la glucosa, cruzan con diabetes, hipertensión, hipopituitarismo, apnea, compresión de médula ósea, fibroides, anomalías de la visión. Y en cuanto al tratamiento para esto, pues no hay un tratamiento específico que vaya a curar, ¿ya? O sea, no va a haber una pastilla o una inyección, algo, y que la persona vuelva a su talla normal, ¿cierto? No hay, ¿no? O sea, no hay. Lo único que va a evitar el tratamiento para estas personas es que sigan estas complicaciones y que mejore su calidad y su nivel de vida de la persona, porque no podemos reducirlo. Ya están grandes se van a quedar. Creció el corazón de ese tamaño, no hay más. Lo que hay que evitar es la muerte prematura en esas personas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, se tiene que sacar el tumor, si fuera así, ¿no es cierto? Extirpación del tumor. Se le puede dar su antagonista de hormona, su hormona somatotropina, por ejemplo, somatostatina, y ahí viene un derivado de la somatostatina que es la bromocriptina, que puede parar también tanto la parte de la prolactina como de la hormona del crecimiento. Podemos hacer radio, podemos hacer quimio, ¿no? Pero un tratamiento específico no, ¿ya? Lo ve el cardiólogo, lo ve el endocrinólogo y se arma un plan para tratamiento de estas personas, ¿ya? No hay un tratamiento específico ahí. Muy bien.